Venga. Say your prayers, Andros. Tu fin está cerca, Andros. Venga, vamos allá. Llegó el equipo Star Wolf a jodernos la fiesta. Let's see how you handle our new ships. Tiene sentido ir por la ruta Canon si lo vencimos en Fichina. We'll make sure you never reach Andros. Bueno, ya no importa a quién le dispare. Voy a tratar de ayudar a Sleeping cuanto pueda, pero tengo que también dispararles a los otros. Not yet. The party's Eso sí, que no me los quiten. Hey, nice aircraft, guys. ¿Dónde está Sleepy? You've got new ships. Adiós, Leon, ese es mío. Oh. I'll do you fast, peppy old pal. Whew, that was Adiós, Andrew, eres mío. Ouch. Ahora falta... ¿Dónde está Wolf? I'll do you Pigma. fast, peppy old pal. Hey, what's the big idea? Adiós, Pigma. Be happening. Ahora solo falta Wolf. There's one Sí. more to go. You're good, But I'm better. you're good. But I'm better. No puedo seguirles disparando. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Wolf? Ahí estás. You're good. Un tirito But más. I'm better. Eso. Adiós. No way! I don't believe it! Perfecto. I'll go it alone from here. Es hora de enfrentarnos a la batalla final. Dejaron bastante mal herido de Sleepy, pero la verdad eso no importa. Menos mal no cayó. Él siempre es el primero que cae en alguna batalla de estas. Venga. Salvemos un poco. Tengo que coger algo de municiones. I've been Te he waiting estado for esperando, you, Boss Star McCloud. Fox. You know Muy that pronto, I- toda la galaxia estará bajo mi control. It's Eres foolish muy to osado come al against querer me. enfrentarte a mí. Ahora sabrás lo que es sufrir de verdad. Vamos a ver. A mí no me das ningún miedo, Andros. Ya te vencí una vez. ¿Por qué no podía vencerte otra vez? Vamos a ver. Es hora de partirte la carota en dos. Aunque claro, tengo que destruir sus guantes también. Venga, 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 venga. Vale, me tardé mucho. Vamos a darle el ojo. ¿No le di? Me estoy tardando más de lo normal con la cara de Andros. Hasta aquí llegaste. Only I have the brains to rule Lilac. La verdadera forma de Andros es un cerebro flotante. You show your true form. Vamos a frenar un poquito. Porque quiero coger desprevenido este. ¡No! ¡No, no, 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 no! No. Dañado. Me va a matar. Me voy a chocar otra vez. Me cago en su vida. No puede ser. Inicio con un P-Shooter. Tengo que coger otra vez el... For you, Star Fox. You know that I control the galaxy. Si está un poquito mejor, pero no es suficiente. Necesito los To come láseres, against me. los hiperláseres. Now you will feel
Vale. La tengo. Tengo la arma secreta. Bueno, ni tan secreta. Vamos a intentarlo otra vez. No voy a poder tardar demasiado. Venga, venga, venga. Pero no voy a ser capaz. Ahora sí, la cara. De nuevo contra ti. I have the brains to rule Lilac. So, Android. Pero no cagarlo otra vez. Vale, uno. Primero los dos ojos. Y luego sí acabar con el cerebro que es. Vale. Ahora tengo que alejarme de él. Llevarle por la espalda. No acercarme a él demasiado. Vale, le di un par de veces, pero no es suficiente. Necesito evitar acercarme. Vale, se teletransporta. Suele suceder, pero es mejor que se teletransporte a tenernos que chocar contra él. ¡Sí! If I go down, I'm Si yo caigo, te arrastraré contra mí, conmigo. Don't ever No te give rindas up, my nunca, son. hijo mío. James McCloud. Father? Vamos allá. Tenemos que salir de aquí Follow me, como sea. Hay que ser rápidos, acelerar cuanto más se pueda para no perder de vista a James. This way, Fox. Si lo perdemos de vista, puede que no podamos salir de aquí y perdamos una vida. Vale, perfecto. Es mejor, a veces es mejor utilizar. ¡No! ¡No, no, 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 no! Eso es precisamente lo que quería evitar. No tengo varias vidas. Y al menos iniciamos otra vez en la Follow persecución. me, Fox. Tenemos que evitar perder de vista a James. This way, Fox. Tomar la ruta que él toma, porque si no, no podremos salir. Y por supuesto, tampoco nos podemos acercar a él demasiado, si no, no podemos reaccionar. De este lado, Never give up. Trust your instincts. ¡la salida! ¡La salida! You've become ¡Vámonos so de strong, aquí! ¡Volando! ¡Se acabó! Hemos terminado. Perfecto. Fox, you're okay! Way to go, Fox! Sleepy no tan sano. That's our leader. Falco intacto. Después de la batalla contra Star Wars. Tal vez porque le ayudó de primeras. Fox,
Aunque debía haberle ayudado a Sleepy porque ya ven que Nothing. quedó muy jodido. Nothing's wrong. 227 baja sin medalla inmediatamente. Inmediatamente conseguí la medalla de Venom. Señoras y señores, hemos terminado con el modo normal de Star Fox 64. Dios, es impresionante lo que nos ha tocado en estos días para poder jugar todos estos niveles que me faltaban, conseguir las medallas, y la más difícil fue definitivamente sector Z, porque tanto Falco como Peppy, Sleepy, a veces Cat, vean, ahí apareció Cat, aparecían para robarme las bajas. ¿No pueden no robarme las bajas simplemente? Si ustedes vieron el episodio 14, deberían darse cuenta cómo me tocó lucharla para que no me roben las bajas, para que me dejen los misiles a mí, y aún así con lo justo conseguí la medalla. Es impresionante lo que pasa en este juego. Dios mío. Decía lo de la ruta Canon porque siempre me he pasado este nivel, pero nunca había tenido tantos problemas como hoy. Nunca. O sea, morí 2 veces. Morí a manos de Andros, el cerebro, por supuesto, y morí en la persecución para salir de Venom, tratando de seguir a James. Creo que esas han sido las únicas 2 muertes que han podido registrar. Impresionante. Misión cumplida, señores. Star Fox, we are in your debt. I would be honored to have you as part of the Cornerian Oh, no, sir. We prefer doing things our own way. Great Fox is ready to go. It's time for us to go now. Muy bien, señoras y señores. Habiendo completado el modo normal con todas las medallas, estoy considerando dejar hasta aquí la serie, pero también estoy considerando la posibilidad de jugar el modo experto para desbloquear más cosas. Dios, porque es impresionante lo que puede pasar en este juego si no si jugamos el modo experto. De una vez les voy a adelantar, el modo experto, como lo dice su nombre, es para expertos. Es bastante difícil. Hay más enemigos. Los enemigos te harán más daño cada vez que te disparen. Tendrás que tener muchísimo más cuidado con tus compañeros. Aunque la ventaja es que al haber más enemigos podremos conseguir las medallas más fácil. Pero hay un principal problema. Estrellarse te quitará una o las 2 alas de una sola vez. No te puedes estrellar ni siquiera con tus propios compañeros de equipo. Jamás. Es preferible que siempre cojas las mejoras de los rayos, de los láseres, para poder hacer algo en el modo experto. Pero no te estrelles. Si a mí me tocó duro en este modo normal, en ciertos niveles y con ciertos enemigos, ¿cómo será en modo experto, que es muchísimo más complicado? Imagínenselo ustedes. Bueno, no me queda más por decir por ahora, excepto muchísimas gracias a todos los que han seguido la serie hasta ahora.
Ya saben, estoy poniendo subtítulos en inglés en todos los episodios de esta serie como experimento. Y pues nada, saludos a toda la gente que me sigue en Twitter, a todos mis suscriptores, y espero que les haya gustado esta serie hasta ahora. Más adelante veré si puedo hacer el modo experto. Voy a hacer unas prácticas después de grabar, a ver cómo me va. Si lo puedo hacer, haré Corneria en modo experto. Si no, probablemente este sea el fin de la serie. Ojalá que no. Primer lugar acá, con 1448 bajas. No sé por qué se me lagueó el juego ahí. Nuestros puntajes fueron: en sector Y 173, en Aqua 150, en Zona 171, en sector Z 101, en área 6 una increíble cantidad de 356, aunque no es mi mejor puntaje que emitir. Y Venom, el máximo que pude conseguir es 227 sin trampas. Porque hay gente que hace trampas o hace TAS y puede conseguir muchísimo más puntaje en Venom. En Venom 2, por supuesto. En Venom 1 es muchísimo más complicado hacer la medalla, pero con el TAS se puede conseguir un puntaje mayor a esto. Por supuesto, para los que no sepan qué es TAS, significa Tool Assisted Speedrun. O sea que manipulan el sistema para poder hacer maniobras que se consideran inhumanas. Todo es por computador. Y los puntajes en Katina, Solar y Macbeth: 161, 105 y 167. Eso es todo. Vale. Antes de irme les voy a mostrar que desbloqueamos en Star Fox 64. Primero, desbloqueamos el modo experto. Ese se desbloquea solo al conseguir la medalla en Venom, si no estoy mal. También conseguimos el experto del modo de sonido, de los ajustes de sonido, que es más bien un sound test, no, un music test, un soundtrack, donde podemos escuchar toda la música del juego. Dice que hay unas 49 canciones, aunque no creo que hayan tantas. Esta es una de mis favoritas, la que está sonando ahorita. El tema de Área 6. Ya que siempre juego en Área 6, se ha convertido en una de mis favoritas. Vámonos allá aquí. También desbloqueamos en Versus. No voy a conectar otro control. Nada más esto va a ser una prueba. Esperen. Yo sé que hay otros actores. Ajá. Katina, Macbeth, Katina, Cornelia y Sector Z. Solo hay 3 niveles. Lo que desbloqueamos solo se puede usar en Cornelia y en Katina. En Cornelia en los modos por puntos o batalla real. Y en Katina en el modo por tiempo. Una vez logremos conseguir la medalla o todas las medallas, podremos coger el Landmaster en el modo multijugador. Pero ahora no tiene sentido luchar acá. Los mismos mecanismos del Landmaster funcionan acá. ¿Por qué no me puedo estrellar? No me puedo autodestruir. Oh, Dios mío. Necesito algo con que estrellarme. Bueno, parece que no me va a poder estrellar. No me va a poder estrellar. Me va a tocar reiniciar el juego. Dios mío. No me pude estrellar, así que me tocó reiniciar. Bueno, no importa. En el próximo video conseguiremos todo lo que necesitamos. Si el próximo video es Star Fox 64, será la continuación de la serie en modo experto. Señoras y señores, espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias y nos veremos en la siguiente ocasión.
Suscríbanse, síganme en Twitter, denle like si les gustó, búsquenme en Discord si están en algún server, la ID la pueden encontrar en la descripción y nos veremos después. Ahora que más, sayonara.